Hola, si estás viendo este video es porque te interesa todo sobre Alzheimer y demencia, o probablemente porque estás siendo forzado a verlo. Sea cual sea el caso, espero que disfrutes mucho este video porque vamos a estar dando un montón de información que te puede resultar muy interesante y estoy seguro de que vas a aprender una cosa o dos. Así que vamos a empezar. Comenzaremos explicando las manifestaciones clínicas del Alzheimer, también cómo se establece un diagnóstico, además de la prevalencia de la enfermedad. La principal manifestación clínica de la enfermedad del Alzheimer, también por sus siglas EA, es la demencia, que típicamente comienza con una falla sutil y poco reconocida de la memoria y lentamente se vuelve más severa y eventualmente incapacitante. Ocasionalmente se presentan convulsiones, rasgos parkinsonianos, aumento del tono muscular, mioclonías, inconsistencia y mutismo. Debido a que los primeros síntomas de la EA son sutiles, es difícil saber cuándo comienza la enfermedad. La pérdida leve de memoria es común en la edad avanzada, un síndrome denominado deterioro cognitivo leve. Se refiere a una condición en la que la pérdida de memoria es perceptible pero no incapacitante y no está asociada con otros síntomas. Para el diagnóstico de la enfermedad se deberían de ver signos clínicos, que son la demencia lentamente progresiva y también una neuroimagen, la cual mostrará una atrofia cortical cerebral difusa, a menudo grave en la región del hipocampo del lóbulo temporal medial. Las diferencias de un cerebro normal con uno con Alzheimer se pueden ver como un aumento temprano de los depósitos de material en toda la corteza y los ganglios basales, además que muestran atrofia cortical difusa marcada y agrandamiento ventricular. La EA es la causa más común de la demencia en América del Norte y en Europa, con un estimado de 4 millones de personas afectadas en los Estados Unidos. La prevalencia de la EA aumenta con la edad. Se estima que entre el 25 y el 45% de las personas mayores de 85 años tienen demencia. Causas genéticas de la enfermedad de Alzheimer y demencia. Podemos dividir la enfermedad del Alzheimer en dos tipos: Alzheimer de inicio temprano y Alzheimer de inicio tardío. Alrededor de entre el 1 al 6% de los casos de Alzheimer son de inicio temprano, inician antes de los 60 o 65 años de edad. Mientras tanto, el Alzheimer de aparición tardía suele presentarse después de los 60 o 65 años de edad. Las familias que presentan casos de Alzheimer de inicio tardío son más propensas a desarrollar en miembros más jóvenes el Alzheimer de inicio temprano. Si bien la edad está relacionada con el desarrollo del Alzheimer, la genética es un factor fundamental a estudiar. Se cree que hay dos tipos de Alzheimer en este sentido: el Alzheimer familiar o genéticamente determinado, el cual es hereditario por generaciones, y el Alzheimer no familiar, en el cual las personas con la enfermedad no presentan un antecedente familiar. El comienzo puede ser en cualquier momento de la edad adulta. Se desconoce la patogenia exacta de la enfermedad. Una hipótesis sobre el Alzheimer es que es multifactorial y es el resultado de una combinación de envejecimiento, predisposición genética y exposición a uno o más agentes ambientales. Veamos los factores ambientales. No está demostrado que algún factor ambiental esté directamente relacionado en las causas y el desarrollo del Alzheimer, pero se cree que el Alzheimer de inicio tardío es el resultado de factores ambientales que actúan sobre una predisposición genética, es decir, aumentan la probabilidad de que se desarrolle esta enfermedad. Algunos factores ambientales involucrados podrían ser traumatismo cráneoencefálico, causado por algún golpe o lesión cerebral, virus, toxinas y bajo nivel educativo. Algunos investigadores sugirieron que las personas que tenían Alzheimer podrían haber presentado signos cognitivos y lingüísticos deficientes en la infancia y niñez temprana. Continuando con las causas hereditarias, según investigaciones, las personas con síndrome de Down desarrollan características neuropatológicas del Alzheimer después de los 40 años. Además, presentan un descenso cognitivo. Esta enfermedad es relacionada con el cromosoma 21. Se cree que la razón de esta asociación es la sobreexpresión del gen APP encargado de codificar la proteína amiloide en el cromosoma 21. Su sobreproducción da como resultado una beta-amiloide en el cerebro, quienes son trisómicas para este gen. El depósito de la proteína beta-amiloide en el cerebro puede comenzar en la primera década de la vida de las personas con síndrome de Down. La sobreexpresión de la proteína beta-amiloide provoca que éstas se agrupen en placas entre las neuronas, lo cual llega a ser tóxico para el cerebro, generando la demencia y por consecuencia el Alzheimer. Un estudio logró encontrar una relación entre la edad de inicio del Alzheimer y un polimorfismo en el gen APP. Este gen se sitúa en el brazo largo del cromosoma 21 y codifica la proteína amiloide.
En otra investigación, se encontró un aumento inexplicable de riesgo de Alzheimer en madres que dieron a luz a niños con síndrome de Down antes de los 35 años, pero esto aún no está confirmado. Alrededor del 25% del Alzheimer es genéticamente determinado o también llamado Alzheimer familiar, es decir, es transmitido por generaciones o dos o más familiares presentan esta enfermedad. En estos casos se suele presentar el mismo fenotipo clínico y patológico, o sea, se presentan características y síntomas muy similares. Hablemos del Alzheimer familiar de inicio tardío. Varias familias tienen múltiples miembros afectados, la mayoría con Alzheimer de inicio tardío, los cuales inician con demencia después de los 60 años. Hay una asociación de Alzheimer de inicio tardío con el alelo ApoE4. ApoE, apolipoproteína E, es una proteína transportadora de colesterol que circula en el plasma y es la principal apolipoproteína del cerebro, donde es sintetizada en la glía, los macrófagos y las neuronas. Es una proteína de 299 aminoácidos codificada por un gen en el cromosoma 19. En humanos hay 3 isoformas de la proteína ApoE, ApoE E3, E2 y E4. Estas difieren en un aminoácido. E3 tiene cisteína en la posición 112 y arginina en la 158. E2 tiene cisteína en ambas posiciones y E4 tiene arginina también en ambas posiciones. No se sabe exactamente cómo ApoE influye en la biología del Alzheimer, pero se cree que el alelo ApoE E4 parece afectar la edad de inicio de la enfermedad por un inicio más temprano. Pasemos a hablar sobre el Alzheimer familiar de inicio temprano. El Alzheimer familiar de inicio temprano se refiere a las familias que presentan casos de Alzheimer con una edad de inicio de antes de los 60 o 65 años. La edad de inicio suele ser alrededor de los 40 o principios de los 50 años. Se han identificado al menos 3 tipos de Alzheimer familiar de inicio temprano: Alzheimer AD1, AD2 y AD4, según el gen causante. Todas son autosómicas dominante. Los 3 tipos se relacionan con el metabolismo de la proteína precursora de amiloide APP. La apolipoproteína es dividida por beta y gamma secretasas para formar el péptido A-beta, que es el componente principal del amiloide extracelular. Se ha demostrado que el péptido o cadena corta de aminoácidos A-beta 42 es el formador de la placa amiloide tóxica. La presenilina 1, PS1 es parte de la gamma secretasa y PS2 es un homólogo cercano de PS1. Los 3 genes primarios asociados con el Alzheimer de inicio temprano son todos relacionados con la biología molecular de APP y A-beta amiloide. No está claro cómo las mutaciones en estos 3 genes alteran el metabolismo de APP y causan el Alzheimer. Se ha registrado un mayor número de mutaciones en el gen PS1 con más de 170 mutaciones. Las mutaciones en PS2 son la causa menos común del Alzheimer familiar de inicio temprano, pues solo se han descrito alrededor de 12. Actualmente, la utilidad del genotipo ApoE en el diagnóstico clínico y la evaluación de riesgos para el Alzheimer sigue sin estar clara, pero según el resultado de algunas pruebas genéticas, se pudo recuperar la siguiente información acerca del Alzheimer. En individuos que tienen el diagnóstico clínico de Alzheimer, la probabilidad de que sea el diagnóstico correcto se incrementa alrededor del 97% en presencia del genotipo ApoE E4 sobre E4. Y según un estudio de John Brainer, el genotipo ApoE afecta principalmente la edad de inicio del Alzheimer en lugar de la susceptibilidad de la enfermedad. Debido a que el Alzheimer es genéticamente heterogéneo y genético, el asesoramiento de las personas con Alzheimer y sus familiares debe adaptarse a la información disponible para esa familia. También es generalmente considerado poligénico y multifactorial. Los parientes de primer grado con una persona con Alzheimer tienen un riesgo acumulado de por vida de desarrollarlo, de aproximadamente un 15 al 30%, que generalmente se informa con un riesgo del 20 al 25%. Tener 2, 3 o más miembros de la familia afectados probablemente aumentan el riesgo de otros parientes de primer grado superiores a los señalados para casos no familiares, aunque la magnitud exacta del riesgo no está clara. Encontraron un riesgo de demencia del 35 al 45% en individuos que tenían un padre con Alzheimer.
antes de los 70 años de edad. También hay datos que sugieren que los hijos de ambos padres afectados tienen un mayor riesgo de demencia. Ahora nos enfocaremos en los tratamientos del Alzheimer. El pilar del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es necesariamente de apoyo y cada síntoma se trata de forma individual. En general, las personas afectadas eventualmente requieren de adaptaciones en una vivienda asistida o de atención en un asilo de ancianos. Aunque la base bioquímica de la enfermedad no es muy exacta, se sabe que las deficiencias del sistema colinérgico cerebral y de otros neurotransmisores están presentes. La memantina, un agonista del receptor NMDA, ha mostrado cierta eficacia en el tratamiento para moderar al Alzheimer severo. Esta a menudo se agrega a un inhibidor de la colinesterasa. Asimismo, la medicación de antidepresivos presenta mejoras en el individuo afectado. Se utilizan múltiples modelos animales para probar modalidades terapéuticas para la enfermedad de Alzheimer. El modelo de ratón TG2576 se usa ampliamente para la investigación de la eficacia de nuevas terapias. La inmunización de este modelo de ratón con beta-amiloide ha disminuido la patología de Alzheimer y ha impulsado la búsqueda de un posible enfoque a la vacunación en humanos. Sin embargo, muchas de estas pruebas se detuvieron debido a que algunos sujetos presentaban encefalitis. Bueno, ahora llegó el momento de hablar de otras causas de demencia. Los diagnósticos diferenciales en la enfermedad de Alzheimer incluyen otras causas de demencia, especialmente formas tratables de deterioro cognitivo como lo es la depresión, intoxicación crónica, enfermedad de la tiroides, deficiencia de vitaminas, especialmente la B12 y tiamina, vasculitis del sistema nervioso central e hidrocefalia normotensiva. Hay otros trastornos degenerativos los cuales podrían ser confundidos con Alzheimer, como lo son la demencia frontotemporal, demencia con cuerpo de Lewy, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el CADASIL. El CADASIL significa arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son procedimientos muy importantes, los cuales ayudan a identificar algunas de estas otras causas de demencia, que incluyen neoplasias, hidrocefalia, depresión normal y enfermedad vascular cerebral. Vamos a hablar de la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal, a la cual voy a estar llamando DFT porque así se abrevia, es una causa importante de demencia. Es un poco menos común que el Alzheimer, pero generalmente empieza antes que este. Los primeros síntomas de la DFT suelen ser conductuales, con un cambio de personalidad. Puede haber apatía, tratar de evitar interacciones sociales, agitación o conducta inapropiada. Las dificultades con el lenguaje también son comunes. La memoria está relativamente intacta al inicio de esta enfermedad, y esto ayuda a distinguirla del Alzheimer. Los estudios de imágenes cerebrales y hallazgos neuropatológicos demuestran atrofia cortical selectiva de los lóbulos frontales y temporales. Cabe mencionar que no existe un tratamiento específico para la demencia frontotemporal. Cerca del 30% de los casos de demencia frontotemporal son familiares, y 2 genes han sido descubiertos como los causantes de esto. Una forma es producida por una variedad de mutaciones sin sentido o de empalme en el gen MAPT. Estas mutaciones son autosómicas dominantes, con alta penetrancia y a menudo se asocian con acumulaciones de proteínas tau, formando ovillos dentro de las neuronas. Ahora nos movemos a una enfermedad producida por priones, o sea, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o sea, SJ. Bueno, la SJ es una rara enfermedad neurodegenerativa causada por una proteína llamada prion, lo cual provoca que las proteínas normales se plieguen de manera anormal. Eso afecta la capacidad de otras proteínas para funcionar. Dicho esto, hay otros tipos de esta misma enfermedad como lo son SJ de tipo familiar, SJ adquirida y SJ de tipo esporádico. La SJ de tipo familiar representa alrededor del 15% de todos los casos, y esta es causada cuando uno de los genes que una persona hereda de sus padres, el gen de la proteína priónica, porta una mutación que hace que se formen priones en el cerebro durante la edad adulta, lo que desencadena los síntomas de la SJ.
Algunos de los síntomas son dificultades al caminar debido a problemas de balance y coordinación, problemas de visión y también adormecimiento en diferentes partes del cuerpo. Las dos mutaciones más comunes del gen de la proteína priónica son E200K y V210I. Y con esto llegamos al CADASIL, la arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Es causada por mutaciones del gen Notch3. Se ha encontrado que un gran número de mutaciones se esparcen a lo largo de los 33 exones y causan trastorno autosómico dominante. Algunas características de esta enfermedad son migrañas, seguidas de accidentes cerebrovasculares recurrentes y o demencia lentamente progresiva, típicamente en las décadas 5 a 7. Una imagen por resonancia magnética muestra una hiperintensidad difusa de la sustancia blanca en imágenes ponderadas en T2, que puede ser evidente años antes de cualquier síntoma. Las arteriolas cerebrales muestran histopatología anormal de los medios con gránulos osmofílicos en microscopía electrónica. Y bueno, tampoco hay tratamiento específico para el CADASIL. Esperamos de todo corazón que no se les haya secado el cerebro después de escuchar tanta información. Con esto queda concluido nuestro aporte y esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención.